El Pupitre Digital. Buenos días y bienvenidos a El Pupitre Digital, la sección de entrevistas a líderes de educación de éxito educativo. Tenemos hoy a Alfonso Algora, buen amigo ya y colaborador, miembro de nuestro consejo editorial y CEO del grupo NBC en Colombia y director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Educación. Alfonso, bienvenido al Pupitre Digital. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada nos gustaría, sobre todo vamos a empezar por América, la tierra, Perfecto. tu tierra de adopción, donde llevas casi ya 2 décadas. Sí, señor. Y que, conoces ya 5 países de los que has sido directivo tanto en universidad como en instituciones educativas de enseñanzas obligatorias, etapas de enseñanzas obligatorias. Y ahora mismo pues está dirigiendo un proyecto muy interesante en el que también tengo el honor de formar parte en su junta de honor y que tiene muchas cosas en mente que acaba de hacer y que tú eres el director ejecutivo. Háblanos de la Red Iberoamericana de Educación. Bueno, pues la Red Iberoamericana de Educación surge como una idea patrocinada por la doctora Marcela Barbosa, que es la presidenta de NBC, en la cual pues, nos aglutinó a diferentes líderes o diferentes personalidades dentro del mundo educativo a nivel iberoamericano, justamente pues, para resolver muchos de los problemas que se estaban planteando antes de la pandemia y que justamente después de la pandemia pues, se han venido incrementando. Pues, aspectos que tienen que ver pues, con el liderazgo, que tienen que ver con el desarrollo socioemocional de los estudiantes, con la estabilidad y el mejoramiento continuo de los docentes y, bueno, pues a fin de cuentas, pues todos aquellos aspectos que inciden en la calidad educativa, pero desde un prisma de Iberoamérica. Iberoamérica, pues, aunque tengamos el mismo idioma y tengamos la misma raíz, pues curiosamente pues hay una cierta disgregación, ¿no? No tanto como, por ejemplo, hay en el mundo anglosajón, y creo que es un momento, como espero que luego hablaremos, necesario para que haya una unión y que el mundo iberoamericano se instaure como un modelo y como un modelo de éxito y como un modelo de excelencia a seguir. Llevas 2 décadas prácticamente, has dirigido centros privados, algunos de carácter internacional, estás en un grupo que también tienen colegios con el modelo británico. ¿Ves muchas diferencias ahora que además también afortunadamente te tenemos por aquí, por España, con frecuencia? ¿Ves mucha diferencia entre el modelo de centro privado en Latinoamérica y el centro privado aquí en España? Realmente hay un cierto matiz de elitismo en el centro privado en Latinoamérica que en España, si bien es cierto que también lo tiene, pero lo tiene en un menor sentido, ¿no? Yo considero que la internacionalización no solamente tiene que circunscribirse a los centros privados, sino que la internacionalización debe de estar ya pues, como la tecnología o como otros aspectos dentro de la pedagogía y dentro de lo que son los modelos educativos del futuro. Pero en realidad yo creo que ya las escuelas de cierto nivel en Latinoamérica sí que tienen un punto de excelencia muy parecido al europeo. También es cierto que muchas veces ellos tienden, en Latinoamérica, a mirar con excesiva exaltación a modelos europeos, pues como el modelo finlandés o incluso el modelo español, ¿no? Y tienen como una especie como de pequeño complejo a la hora de darse cuenta de que ellos mismos también tienen una serie de potencialidades y una serie de ventajas que deberían de fomentarse. Y dentro de también del modelo de gestión y de dirección, concretamente, y de liderazgo, tú ahora mismo estás trabajando en distintas escuelas de negocio, másters o maestrías allí en Latinoamérica. Sí. El tema del liderazgo. ¿Varía mucho la forma de liderar un centro educativo
allí respecto a Europa o España concretamente? Sí, en ese caso definitivamente sí. O sea, el liderazgo yo creo que es una de las piezas claves para la educación del futuro y, bueno, y realmente para las empresas del futuro, ¿no? Hay un modelo de liderazgo tradicional que está superado, ¿no? Y está superado pues porque no es que estamos viviendo una época de cambio, como se suele decir, estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Las personas, los estudiantes, los trabajadores ya tienen otra mentalidad, ¿no? Y ya aspectos de motivación, aspectos como la asertividad o como es el ir hacia el logro, la empatía y otros aspectos que tienen que ver con el liderazgo en sí, tienen que ser de alguna forma entrenados para que se cree una sinergia entre todo el grupo de trabajo, y en este caso que estamos hablando de instituciones educativas, pues es la comunidad educativa entera. La comunidad educativa entera tiene que englobar a docentes, directivos, la propiedad, los padres de familia, los estudiantes e incluso los antiguos alumnos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que es una comunidad muy heterogénea. El objetivo tiene que ser el mismo, pero muchas veces los intereses pues, son contrapuestos, ¿no? Entonces, ese liderazgo tiene que ser un liderazgo sistémico, un liderazgo que aglutine, un liderazgo que realmente anime a conseguir los objetivos de, bueno, pues lo típico, de misión, visión y demás, ¿no? Para conseguir, ¿no?, que la filosofía de la institución pues, lleve a la excelencia. ¿Y qué otros apartados de la gestión consideras también más necesarios ahora mismo potenciar en una institución educativa en un contexto tan global, tan internacional como el que vivimos? Los recursos humanos, la gestión de los recursos humanos, la dirección financiera, la parte tecnológica, la de marketing. Bueno, es que, a ver, ya hemos superado, como te digo, lo que es el concepto antiguo de director de colegio, ¿no? El director de colegio, pues, de forma tradicional, pues, era el profesor más antiguo, el profesor más carismático, que ya llegaba un momento en que, bueno, pues, optaba a ese puesto de dirección general. Ese puesto de dirección general era eminentemente académico, ¿no? Ahora mismo, la configuración de las empresas en general y de los colegios en particular lo que requiere es un perfil de gerencia, ¿no? Ese perfil de gerencia lo que conlleva es que la persona tiene que ser, el directivo o el líder, tiene que ser aquella persona que coordine pues, todos los elementos tecnológicos, humanos, financieros, logísticos, tecnológicos, etcétera, para que, sabiamente coordinados, pues se llegue al objetivo. No necesariamente el líder tiene que ser una persona muy técnica en la parte pedagógica, tiene que ser un gerente. Y precisamente, pues siguiendo incluso los modelos de inteligencia emocional de Goldman y demás, pues queda bien claro que aspectos como la inteligencia emocional y pues las habilidades interpersonales son mucho más importantes a la hora de la verdad en un directivo del siglo XXI que otros aspectos técnicos, ¿no? Cuando saliste de aquí de España dirigiendo, pues, o para dirigir una institución desde un grupo tan importante y yo creo que pionero también en España en salir como institución educativa, sobre todo con los colegios, hacia Latinoamérica, hacia fuera de nuestras fronteras, que es el grupo SEC. ¿Vistes, o sea, cómo viviste ese cambio de vivencial a todos los niveles? ¿Y cómo ves también la configuración ahora de todos estos grupos españoles que les animarías? ¿Crees que hay oportunidades todavía de seguir creciendo en Latinoamérica? Está ocurriendo un poco casi al revés, ¿no? Están viniendo grupos internacionales a comprar centros privados aquí en España. Tú también eso lo estás viviendo en Latinoamérica. Sí. ¿Hay oportunidades? ¿Cómo has visto estos casi 20 años esa evolución, ¿no?, del mercado? Porque se puede hablar de un mercado de la educación privada en el mundo. Bueno, yo salí de España en el año 2006 y, bueno, pues como bien dices, estuve en Costa Rica, estuve en Paraguay, estuve en Ecuador, estuve en Colombia. Y bueno, pues lógicamente, aunque parezca que fue antes de ayer el 2006, pues hace 20 años, ¿no?
Y en ese sentido, pues lo primero que me ocurrió fue pensar que, y eso le ocurre a mucha gente, ¿no? Que uno va a Latinoamérica pensando que porque tengan el mismo idioma, pues tienen la misma idiosincrasia y tienen la misma mentalidad que podemos tener los españoles, ¿no? Y no, ni tienen la misma mentalidad que tenemos los españoles, ni entre los propios países latinoamericanos tienen la misma mentalidad. O sea, la diferencia entre un mexicano y un argentino es enorme, ¿no? Si bien es cierto que hay muchos rasgos en común, ¿no? Por eso es la razón por la cual pues, se crea la Red Iberoamericana de Educación o por la cual yo considero que el mundo iberoamericano tiene una potencialidad en cuanto al fomento de la educación, ¿no? Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo en ese sentido, pues la verdad es que, claro, en el caso del SEC, que es un transatlántico educativo de alto nivel, pues no puedo decir otra cosa que estoy muy agradecido de todo el tiempo que yo estuve, aprendí un montón y de alguna forma, pues no estaría hoy aquí si no fuera por SEC, ¿no? Pero sí que es cierto también que la vida sigue y uno se da cuenta pues de las diferentes matices que hay y cómo el tiempo cambia y cómo las instituciones también tienen que adaptarse a esas necesidades. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que es un buen momento precisamente en la pospandemia, donde si bien es cierto que mucha gente, pues como muy apocalípticamente pensaba que la educación a distancia y que si todo lo que el homeschooling y demás, ¿no? Ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? La gente ha abierto mucho la mentalidad, se ha dado cuenta de la globalidad que existe, de las posibilidades de negocio que hay, y más en un negocio, porque efectivamente la educación pues no deja de ser un negocio con un fin más altruista, ¿no? Y con una filosofía de mejoramiento de las sociedades, pero bueno, no deja de ser un negocio. Nos hemos dado cuenta, o las instituciones educativas, paradójicamente, aunque haya un descenso de la natalidad, hay una parte que es muy aspiracional por parte de las familias. Las familias cada vez buscan más calidad educativa. Y son capaces de ceder en otros aspectos de ocio, de viajes o de lo que sea, para que sus hijos tengan la mejor educación posible. Antiguamente pues había criterios como el coste o como la cercanía del cole y demás, ¿no? Y ahora las familias, bueno, pues lógicamente los colegios se están modernizando, tienen unas páginas web mucho mejores, tienen unas redes sociales mucho más activas y las familias pues lógicamente están más informadas, ¿no? Entonces la competencia es bastante alta, pero también la rentabilidad es bastante alta, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo es un momento muy crucial, pues precisamente para que se genere esa efervescencia que ya se ha generado entre España y Latinoamérica, tanto desde el punto de vista de colegios como desde el punto de vista de universidades, ¿no? Países como Colombia, Bolivia, Ecuador, aunque las noticias parezca que no, pero tienen una estabilidad social cada vez más grande. O sea, hay una mayor cantidad de clase media. Esa clase media, como te digo, tiene un carácter aspiracional en cuanto a que sus hijos pues, puedan estar en el extranjero. Aquí, en España, pues claro, en los años 90 pues, vino una oleada de inmigrantes, los cuales tenían unas condiciones socioeconómicas X, pero ahora ellos han prosperado, tienen ya hijos que están asentados dentro de la sociedad española. Ya uno va por la calle y bueno, pues ya es normal, ¿no? Encontrar esa no multiculturalidad, porque la multiculturalidad es cuando están todos en compartimentos estancos, sino interculturalidad. O sea, ya te encuentras grupos de chicos de diferentes orígenes, ¿no? Y eso es muy importante para el mundo que se nos viene encima, un mundo en el cual pues podemos estar trabajando desde aquí hacia El Salvador, mi hijo, por ejemplo, tiene 14 años, está en Irlanda, tiene compañeros que son de Nigeria en el colegio, y sabe Dios, o sea, a mí mismo me dicen, bueno, ¿y tu hijo qué va a hacer dentro de 10 años? Pues no tengo ni idea, porque ahora mismo el mundo está creciendo de una forma exponencial, tanto desde el punto de vista de las comunicaciones como desde el punto de vista de la mentalidad. Creo que te he contestado la pregunta. Sí, Meli. perfectamente. Volvemos al tema que yo creo que ahora ocupa, ¿no? Y preocupa a gran parte de los centros, sobre todo privados, que es la internacionalización. ¿Tú crees que la internacionalización es un proceso que ha venido para quedarse? ¿Es un proceso meramente de marketing? ¿Qué es realmente la internacionalización? Bueno, la internalización es un concepto que el papel lo puede aguantar perfectamente, ¿no? Yo puedo montar la Alfonso Algora International School
y queda maravilloso, ¿no? Y lo pongo un paquete muy bonito y un logotipo magnífico. Realmente no es que se llame, sino que lo sea. ¿Y qué es la internacionalización? La internacionalización no es hacer que tu colegio sea una escuela de idiomas, ¿no? Ni tener muchos sellitos de que tienes estás en muchas relaciones con universidades o muchas relaciones con escuelas de negocio o con lo que sea, ¿no? Sino que realmente esa internacionalización impregne en toda la comunidad educativa, de forma que se genere precisamente esa interculturalidad de la que yo he estado hablando antes y que lo que se prepare es a los estudiantes, desde que son pequeños, a poder manejarse en un mundo globalizado. ¿Cuál es el problema? El problema está, y a lo mejor me estoy adelantando a alguna pregunta, el problema está en que no solamente nos tenemos que ceñir a lo que es el estudio de las matemáticas, de la tecnología, etcétera, etcétera, sino que tenemos que hacer que los estudiantes, desde que son pequeños, se impregnen de lo que son las habilidades blandas, ¿no? Pues el hablar en público, la asertividad, las habilidades interpersonales, una serie de aspectos que, como he comentado antes, son determinantes a la hora de generar líderes y a la hora de generar profesionales del futuro. Y ahora que estás en España y que vienes con cierta frecuencia, ¿cómo ves el sistema educativo español? ¿Cómo ves a los coles en España? ¿Cuál es qué podríamos también aprender de América y qué exportarías de aquí de España hacia América? Vamos a ver, yo creo que es que España el problema que tiene es que la educación está muy ligada a las ideologías, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez que hay un cambio de gobierno se acomete un cambio, una reforma educativa, ¿no? Y esa reforma educativa pues realmente conlleva pues una cierta revolución desde en aspectos estructurales, incluso en aspectos metodológicos, ¿no? Cambio de asignaturas, una serie de cosas que yo creo que deberían de superarse, ¿no? La educación es una cuestión de Estado, ¿no? Los países, los diferentes partidos políticos de los países lo que deberían de tener es una idea clara en cuanto a lo que pretenden dejar para el futuro. O sea, no es una cuestión de 4 años, no es una cuestión de que yo tenga el partido X y que yo quiera hacer X cosas durante 4 años, sino que la educación es una cosa que va a quedar en generaciones posteriores, ¿no? Yo creo que la educación española, desde mi prisma, de estar viviendo en el extranjero, es una educación excesivamente politizada, ¿no? Y es una política de acción y reacción, ¿no? Un partido instaura unas leyes educativas y el otro partido que está en la oposición, que a lo mejor está en una comunidad autónoma, dice, bueno, yo no. O viceversa, ¿no? Entonces, eso lo deberíamos de superar. Yo creo que en ese sentido, en Latinoamérica, y cuando digo Latinoamérica, estoy globalizando algo que he dicho antes, que no, que cada país es un mundo, ¿no? Pero de alguna forma en Latinoamérica hay una sensación como de tener que aprovechar una oportunidad de exportar esa excelencia de sus estudiantes, ¿no? Entonces no se lían en tanta discusión política y se centran mucho más en la parte pedagógica, evidentemente con su sesgo. Pues que lógicamente cada uno pues tiene un director de colegio dentro de sí y cuando un político habla pues en función de su prisma, ¿no? Pero en ese sentido yo sí que creo que ellos tienen como un foco más puesto en lo que es el mejoramiento, ¿no? de las sociedades que hay allí. Sociedades que son muy complejas, porque hay una parte rural, hay una parte urbana. Países como Colombia, pues te puedes imaginar, hay una parte que está en la selva, o Ecuador, que también tiene una parte en la selva. Pero yo ahí sí que los veo como mucho más centrados, ¿no? ¿Qué es lo que tiene España que podríamos exportar a Latinoamérica? Pues quizá el grado de cumplimiento que tenemos a la hora de ejecutar los compromisos, ¿no? O sea, los profesores en Latinoamérica, y con esto quiero también saludar a todos los profesores con los que yo he estado trabajando, que han sido magníficos, ¿no? Pero cuando uno está trabajando en un colegio internacional en América, el perfil de los profesores que son locales, la mentalidad cambia muchísimo, ¿no? Porque ellos se dan cuenta de que los parámetros por los que se guían son parámetros muy diferentes a los parámetros que a lo mejor se pueden guiar en instituciones locales. Es mi opinión. No con ello quiero decir que ellos no tengan esa capacidad de
autogestión y demás, ¿no? Pero nosotros en España somos como un poco más autónomos y tenemos un nivel de autorresponsabilidad a la hora de hacer las cosas que quizás allí tienen que estar como más dirigidos. Por eso ahí el tema del liderazgo es un poco más complejo que aquí, porque allí sí que hay que estar un poco más encima de los procesos. Una pregunta que solemos plantear aquí en el Pupitre Digital es si mañana se conforma un nuevo gobierno o, bueno, hay un cambio en el Consejo de Ministros y por una por un azar de la vida. Por un azar de la vida se te nombrara ministro de Educación, ¿cuál crees que sería tu primera medida a tomar en tu mandato? La primera medida, hacer una ley educativa a nivel estatal que se dejara de temas autonómicos y que realmente tuviera una visión universalista, global, internacional, moderna y con el fin de crear una sociedad más justa y solidaria, en lugar de quedarnos en aspectos políticos y demás. O sea, muy posiblemente la primera medida que tome pues, sea muy impopular porque sería, no sé, cesar al 90% de los funcionarios que hubiera de libre designación y que tengan un matiz político. Es mi opinión, ¿no? Porque yo creo que, como te he comentado antes, yo creo que el problema que hay es que somos muy cortoplacistas, ¿no? Y nos fijamos mucho más en lo que nosotros creemos, cómo nosotros creemos que tiene que ser la educación, en lugar de pensar cómo tiene que ser la educación para la sociedad del futuro. Por ir un poco ya terminando, también uno de los temas ahora más importantes, yo creo que es todo el estado de ánimo, ¿no? El bienestar emocional. Se habla mucho y bueno, pues esta semana pues hemos estado publicando y estamos pues haciendo un seguimiento, ¿no? A datos sobre realmente alarmantes, como que más de un 50% de los universitarios tienen problemas relacionados con la ansiedad, con la depresión. O sea, es que es un dato creo que alarmante, ¿no? Sin embargo, no se pone tanto el foco en el estado de ánimo del profesorado y ya, si subimos un escalón, menos aún en el de los directivos, que al final pues son los que también lideran, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves cómo ves la situación? ¿Realmente estamos mucho peor que antes? ¿La pandemia no ha dejado a la gente muy tocada? ¿Cómo ves ese bienestar emocional o la salud mental directamente, ¿no? de directivos y profesionales de la enseñanza? Bueno, pues mira, vamos a ver. Si de toda la vida la profesión de la docencia ha sido una profesión, pues ciertamente no vilipendiada, ¿no? Pero sí que de alguna forma no tan bien vista, ¿no? No tan valorada como debería de ser o como está valorada, por ejemplo, en los países nórdicos. Tú ponte a pensar, 2 años, por ejemplo, en Ecuador, la pandemia ha durado 2 años, ¿no? Si a ti o a mí, con 50 años, durante estos 2 años, pues ha sido un impacto desde el punto de vista emocional, pues imagínate a un niño de 10 años que ha estado el 20% de su vida metido en su casa con una mascarilla puesta y luego sabe Dios en qué condiciones socioeconómico-familiares se pudiera encontrar. En el caso de profesores y de directivos, pues ocurre pues lo mismo. O sea, la pandemia lo único que ha hecho ha sido ser un acelerador de ese malestar emocional que han venido teniendo. O sea, hay un aspecto burocrático que tienen los directivos y que tienen los profesores de cumplimiento en cuanto a una serie de aspectos administrativos que al final, pues de tanta repetición, pues ese cumplimiento se convierte en cumplo y miento, ¿no? Y bueno, pues lo que haces es pues rellenar papeles, das clase con toda la vocación del mundo y con todo el placer del mundo, pero estás atado, estás amarrado pues a las necesidades del centro por un lado, las necesidades y exigencias de las familias por otro lado, que bueno, pues lógicamente eso baja los niveles de vocación de cualquiera, ¿no?
Yo creo que no nos damos cuenta de que cualquier persona, no sé, Bill Gates, Barack Obama, cualquier persona destacable en el mundo de las ciencias, de las artes, de la política, ha tenido profesores. O sea, el profesor es aquel sujeto silente que hace que la siguiente generación sea más brillante que él, ¿no? Y de alguna manera yo creo que la vocación, ¿no?, pues se está apagando pues, precisamente ante esos aspectos de presiones sociales, familiares, burocráticas, etcétera. Y ahí se debería de poner el foco, más allá de lo que son aspectos económicos, salariales, de beneficios, incluso de salario emocional y demás, ¿no? Pero yo creo que el foco se tiene que poner en la relevancia social que debería tener el profesor dentro de las comunidades. Y por último, que esta es la pregunta con la que cerramos esta entrevista siempre, ¿cómo crees que debería ser el mejor centro educativo del mundo? Pues el mejor centro educativo del mundo sería un centro que precisamente combinara, que tuviera esa esencia de internacionalización, no la marquita, sino que sea esencialmente internacional. Que tenga un aspecto de enseñanza de las tecnologías en cuanto al medio, no al fin. O sea, las tecnologías han llegado para quedarse. Yo me acuerdo que en el año 95 había gente que decía, yo jamás utilizaré el móvil. Tío, o sea, vas a utilizar el móvil porque hay cosas que han llegado para quedarse, ¿no? Pero no utilizar la tecnología como fin, sino la tecnología como un medio, ¿no? La inteligencia artificial, ahora que tanto se está hablando y demás, ¿no? Bueno, pues no se puede prohibir. O sea, es una cosa que hay que ver de qué forma la podemos utilizar de manera que sirva para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como digo, internacionalización, uso de tecnología como fin, como medio y no como fin, y sobre todo, y sigo insistiendo, en todo lo que tiene que ver con habilidades interpersonales. La gente gana con las habilidades duras, pero puede perder el trabajo por las habilidades blandas, ¿no? Y la aptitud suma, pero la actitud multiplica, ¿no? Entonces, llega un momento, y eso la gente no se da cuenta, tú pides un currículum de un determinado perfil, te llegan 50 currículums de gente que tiene unos niveles pues, con sus másters, sus idiomas, sus viajes, sus historias, ¿no? Pero realmente, en la entrevista personal, es donde se define. ¿Y tú qué miras en la entrevista personal? ¿El aspecto técnico? No, lo que realmente es lo que estás mirando son aspectos de cómo esa persona puede afrontar la resolución de problemas, cómo puede afrontar las derrotas, que a veces se gana, se empata y se pierde, cómo se habla en público, otra serie de aspectos personales que yo creo que eso va a definir las demandas de las familias del futuro y las demandas del mercado de trabajo del futuro. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por estar hoy, sentarte en el pupitre digital y desearte pues muchos éxitos en tu aventura americana, pero también aquí en España, que cada vez pues también estás haciendo también más cosas por aquí y que sigas aportando también como miembro del Consejo Editorial de Éxito Educativo pues toda tu experiencia, tu energía y desde luego tu pasión por la educación. Pues muchísimas gracias, Víctor. Para mí es un placer estar aquí en este foro ante todos tus espectadores y desde la Red Iberoamericana de Educación y desde mi parte, pues evidentemente pues siempre estaremos trabajando para la mejora de la educación y la mejora de las sociedades del futuro. Muchas gracias. El pupitre digital.